12 años. 12 años es mucho tiempo para aprender a vivir con algo que no tiene solución. Aprendes a caminar de cierta manera. Aprendes que telas duelen menos. Aprendes a calcular cuándo puedes salir y cuándo no. Aprendes a leer las caras de la gente antes de que abran la boca, para saber si ya saben, para alejarte antes de que lo digan. Aprendes a no tocar a nadie. Eso es lo más difícil. No porque el contacto físico duela, sino porque después de 12 años sin tocarte nadie, el cuerpo empieza a olvidar cómo se siente que alguien te ponga la mano encima sin apartarla enseguida. Médicos. ¿Has visto médicos? Todos los que tenías dinero para ver, y después los que no tenías dinero para ver pero igual fuiste porque la desesperación no respeta el dinero que queda. Te hicieron cosas que no quieres recordar. Te dijeron palabras que tampoco quieres recordar. Y cada vez salías igual o peor, con menos dinero y la misma sangre y una vergüenza nueva encima de la vergüenza vieja. Ya no tienes dinero, ya no tienes médicos. Lo que tienes es esto, una mañana de mucho calor, una multitud en la calle y un hombre en el centro de esa multitud al que llevas semanas oyendo nombrar. No tenías intención de salir hoy, pero lo escuchaste desde dentro de la casa. El ruido de la gente, ese ruido específico que hace una multitud cuando sigue a alguien. Diferente al ruido del mercado, diferente al ruido de una pelea, un ruido con dirección. Y te asomaste, y lo viste. O más bien viste la multitud alrededor de él. No puedes verlo bien todavía, hay demasiada gente. Hombres que lo rodean, que caminan pegados a él, que hablan con él, y detrás de ellos más gente, cientos de personas que empujan y se aprietan y quieren estar cerca. No deberías estar aquí, lo sabes exactamente. Eres impura según la ley, todo lo que tocas queda impuro. La gente que te toca queda impura. Si alguien aquí supiera quién eres y lo que tienes, se apartaría, te señalaría, y tendrías que irte. Pero sigues caminando hacia la multitud, no con un plan, no con valentía todavía, con algo más pequeño y más desesperado que la valentía, con la lógica simple de alguien que ya no tiene nada más que perder. Ya perdiste el dinero, ya perdiste el estatus, ya perdiste 12 años, ya perdiste el derecho a tocar a las personas que quieres. ¿Qué más te pueden quitar? Te metes entre la gente, cabeza abajo, sin mirar a nadie. El calor de los cuerpos apretados a los lados, el olor a sudor y a polvo. Alguien te empuja sin querer y te recupera sin hacer ruido. Sigues avanzando. Lo ves, está más cerca de lo que esperabas, unos pocos metros. Camina despacio porque la multitud no le deja caminar rápido. Habla con alguien a su lado. No mira en tu dirección, y en ese momento tu cabeza hace algo que no le has pedido que haga. Te dice si solo toco su manto seré sana. No sabes de dónde viene eso. No es un pensamiento que hayas formado despacio, con palabras ordenadas. Es una certeza que aparece de golpe, completa, sin explicación. Como saber que el sol va a salir mañana, como saber tu propio nombre. Si solo toco su manto. El manto se mueve con él cuando camina. El borde inferior roza casi el suelo. Está a 2 metros. Está a 1,5 metros. La gente a tu alrededor no sabe quién eres. Nadie te mira. Eso que siempre fue una herida. Ese ser invisible, ese no existir para los demás. Ahora es lo único que te protege. 1 metro. Extiendes la mano. Los dedos tocan la tela. 1 segundo. Menos que 1 segundo. Y algo pasa en tu cuerpo. No hay manera de describir lo que haga justicia a lo que es. No es alivio exactamente. No es que el dolor pare. Porque el dolor ya hacía tanto que estaba que casi no lo sentías como dolor, sino como parte de ti, como el color de tu piel o el sonido de tu propia voz. Es otra cosa. Es como si algo que llevaba 12 años tenso se soltara de golpe. Como si una fuente que llevaba 12 años abierta de repente se cerrara. Lo sientes desde dentro. Lo sientes en los huesos. Sabes que estás sana. No lo sospechas. No lo esperas. Lo sabes. Y en ese mismo momento él se para. La multitud sigue su movimiento y choca contra él como agua contra una piedra. Y hay un momento de confusión. Y él dice en voz alta: ¿quién me ha tocado? El corazón se te sube a la garganta. Uno de los hombres que camina con él dice algo, señalando a la multitud, algo como: maestro, hay cientos de personas empujando. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Una pregunta razonable, una pregunta que te da una salida perfecta. Podías quedarte callada, podías fundirte de nuevo con la multitud, podías irte con lo que acabas de recibir sin que nadie supiera nunca que fuiste tú. Nadie lo sabría, pero él sigue parado, y dice: alguien me ha tocado. He sentido que salía poder de mí, poder. Siente lo que tú sientes, desde dentro, desde el otro lado, siente que algo salió. Te tiemblan las piernas cuando das un paso hacia adelante, después otro. La gente se abre un poco sin saber por qué, siguiendo el movimiento de tu cuerpo, y te arrodillas delante de él en el polvo de la calle, delante de toda esta gente, con 12 años de vergüenza acumulada subiéndote por la garganta. Y hablas, dices todo, no solo que lo tocaste, todo. 12 años, los médicos, el dinero, la sangre, lo dices en voz alta, en la calle, con cientos de personas alrededor que ahora saben quién eres y lo que tienes, y lo impura que eres según todo lo que les han enseñado. Dices todo porque ya no puedes no decirlo. Y él te mira, no aparta los ojos, no da un paso atrás, no llama a nadie para que te aparte. Te mira como te miraría a alguien que lleva esperándote mucho tiempo y por fin llegaste. Y dice: hija, una palabra, la palabra más sencilla, la palabra que nadie te ha dicho en 12 años de la manera en que él la dice ahora, con ese peso, con esa calidez, con esa normalidad de quien le habla a alguien que pertenece. Tu fe te ha sanado. Vete en paz, en paz. Te quedas arrodillada en el polvo un momento más. La multitud sigue ahí, el sol sigue pegando. El ruido de la calle sigue siendo el mismo ruido de siempre.
Pero algo en el mundo ha cambiado de tamaño. 12 años cargando con algo que nadie veía. 12 años siendo invisible de la peor manera, no la invisibilidad de pasar desapercibida, sino la invisibilidad de existir, y que tu existencia sea un problema para los demás. Y el único hombre que sintió que lo tocabas, en medio de una multitud que lo empujaba por todos lados, fue él. Te levantas despacio, las piernas te sostienen, y por primera vez en 12 años, caminas entre la gente sin calcular nada.